Nuevamente se presenta una reconfiguración de la cartografía criminal en la Comuna 16, Parte Alta y Corregimiento de Altavista. Antiguos enemigos juntan sus esfuerzos, pájaros, chivos, se unen con la capilla para enfrentar a Joaquinillos y a la banda del Ñeque. Todo esto con el ánimo de tomarse el control de la vereda Manzanillo. Cabe recordar que los chivos tienen casi totalmente el control del corregimiento de Altavista, a excepción de los lugares de las partes altas, como Belén Agua Fría, donde hace presencia las AGC. Entonces, estamos viendo claramente que esta alianza, que son alianzas temporales, es para sacar a Joaquinillo, sacar al Ñeque, tomar la vereda, el Manzanillo, cerrar, crear una especie de bloque o de muro de contención que impida el avance de las AGC hacia San Antonio de Prado y obviamente cortar una parte de su avance hacia el corregimiento de San Cristóbal. Esta es la realidad, es la nueva cartografía del crimen. Lo mató, marica, mira, se bajaron y utilizan... ¡Ay, no! En este nuevo programa de Ciudad Criminal, que se realiza desde la Agencia de Prensa Análisis Urbano, hoy vamos a tocar el tema del despojo urbano y que eso está relacionado con el desplazamiento forzado intraurbano. Grave lo que acaba de denunciar la Personería de Medellín. Del 1 de enero, ahora finalizando junio, se presentaron 1.145 desplazamientos de personas que fueron desplazadas. Muchas de ellas iban en su núcleo familiar, pero fueron desplazadas 1.145 personas. Pero es mucho más grave o igual de grave que en la llamada cuarentena obligatoria, 477 personas fueron desplazadas. De esas 1.145, 477 personas fueron desplazadas forzadamente. Quiere decir que ni siquiera en una cuarentena obligatoria estuvo la gente protegida realmente. Eso quiere decir que el crimen urbano sí tiene una fuerte presencia en los barrios y ratifica lo que venimos diciendo y que incluso lo dijimos en la entrevista con el general Eliezer Camacho, comandante de la Medval, de que el crimen no estuvo en cuarentena. Los desplazamientos forzados demuestran que no existió la cuarentena. Por muchas razones desplazaron a la gente. Concretamente hablemos de las 477 en la época de la cuarentena. Muchos pudieron haber sido desplazados por sospecha de tener COVID-19, o la COVID-19 como lo dicen ahora. Otros porque no alcanzaron a pagar sus deudas de paga diario, les tocó irse. Otros porque denunciaron situaciones que se presentaban en sus barrios durante la cuarentena y demás. Muchas las razones. Eso demuestra que no es tan cierto que Medellín me cuida. Aquí podemos decir Medellín no nos está cuidando a todos.
y en la situación que se presenta. 1.145 personas desplazadas forzadamente en la ciudad de Medellín, 477 de ellas durante la famosa cuarentena. Mientras teníamos los ojos puestos en el COVID-19, en la pandemia, en el tapabocas, en el software para protegernos y todo eso, los criminales seguían actuando. Asila, ¿qué tenemos hoy que estamos hablando de despojo urbano frente al tema de Comuna 16 que vuelve a ser noticia? Sí, le damos la bienvenida a todos los que nos ven, nos escuchan en el programa Ciudad Comunal de Análisis Urbano. Como lo dijo Quijano, el fenómeno del desplazamiento intraurbano es un fenómeno complejo, difícil, y hay unas causas que hay detrás de esto. Sucede primero que hay una línea que de su registro, muchos desplazados no declaran, no denuncian por miedo, y una de las causas que hay que analizar, una es el tema del COVID-19, dos es el tema del uso, utilización o reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. En muchas declaraciones las familias no mencionan que es porque vinculan al niño joven, que lo quieren reclutar o vincular o utilizar. Y el tema muy importante que queremos hoy también resaltar es el despojo. El despojo también históricamente en la ciudad de Medellín se ha dado, que es un fenómeno donde los actores armados presionan, obligan, chantajean a las familias y les quitan la vivienda. Es un fenómeno histórico en la ciudad de Medellín y que hoy nuevamente se está agudizando por la situación económica que estas estructuras armadas están viviendo en la ciudad de Medellín. Les quita las viviendas, les quita los electrodomésticos y les quitan todo y quedan estas familias despojadas, quedan sin nada en los barrios y muchas no denuncian. Tenemos ya unos casos en particular que con Julio los queremos tocar y analizar frente al fenómeno que está ocurriendo del despojo en Belén. En la parte alta. En la parte alta, que es muy importante. Pero el otro fenómeno, Quijano y Julio, es la reestructuración, las alianzas que están haciendo ya los grupos armados de Belén y Altavista para actuar y unirse contra otros actores armados. Esto también genera precisamente homicidios, genera desplazamiento, genera amenazas y genera que es necesario una intervención integral urgente de la alerta que vamos a hacer hoy frente a estos dos fenómenos que son difíciles, complicados, el despojo intraurbano y las alianzas estratégicas que hacen los grupos armados de la Comuna 16 y Altavista para actuar en los territorios. Pregunta de análisis para investigar. Estas declaraciones que se hacen dentro del desplazamiento, una de cuántas fueron de estas 400 y puntas por el COVID, las estructuras armadas en Medellín amenazaron a las familias porque estaban en riesgo del COVID, cuántas fueron por uso de utilización, cuántas por despojo, y es necesario dejarlo de análisis, de debate y discusión, pero hoy analicemos estos dos fenómenos de casos concretos, las alianzas de las estructuras en Belén y Altavista y el despojo con casos concretos en Belén. Julio. Sí, de nuevo en Ciudad Criminal y preocupados como defensores de derechos humanos y desde análisis urbano en este contexto real de nuestra ciudad de Medellín y el área metropolitana. Como lo decía Carlos Arcila y Luis Fernando Quijano, de nuevo nos sigue preocupando la comuna de 16 Belén y parte del corregimiento de Altavista en esta periferia que ha sido siempre vulnerable en la historia de esta violencia desafortunada que se vive en estas comunidades. Y es de nuevo la alianza que se percibe en la parte alta de la comuna de 16 Belén, que son los chivos, son los pájaros y son los de la capilla, que de igual forma en esas retaliaciones que siempre han tenido con los joaquinillos y el ñeque del Rincón, donde ya se han presentado varios homicidios, donde además también ha habido desplazamientos de las familias, y toda esta pugna que se viene interna entre estas bandas criminales hace pues que la violencia de nuevo azote el miedo y la situación grave de la comuna. Además pues también de lo que viene pasando en los sectores, en estos sectores, el despojo de sus viviendas, de sus enseres, de quitarles todo, como decía Carlos Arcila ahora, a familias tan humildes
y que tienen sus casas propias, igualmente los quieren obligar a que les tienen que entregar su casa con la escritura. Eso también es preocupante porque se han ido del territorio más de 8 familias en menos de 15 días. En estos últimos 15 días. En estos últimos 15 días se han ido casi 8 familias de Belén Rincón, de Los Alpinos, de Belén Zafra Sucre, de Belén Cantarranas, donde allí estos bandidos, esas bandas criminales, como son los pájaros, que han venido haciendo ir a las familias, han querido quitarle, les han quitado las casas, no solamente ahora a estas 8 familias, sino a otras familias que ya no están allí en el territorio y que quizás no han podido denunciar por el miedo, por la zozobra que se vive en el territorio. Es por eso que queremos pedirles a las autoridades que haya más presencia integral en todas las comunidades, un acompañamiento a toda la comunidad frente a esta situación que está viviendo en Belén Zafra. Nos sigue preocupando porque ya hemos venido denunciando en muchas oportunidades esta situación de despojo, de desplazamiento, de homicidio y más aún a familias tan necesitadas y que no solamente eso, sino también tienen cantidad de menores de edad donde pues, la situación que se vive el país por lo del COVID-19, por esta pandemia de la situación alimentaria, eso también permite una situación preocupante porque son familias que no tienen con qué comer, necesitan las ayudas humanitarias mucho más en esa situación que se está viviendo en nuestra comuna de Belén y parte del corregimiento de Altavista. Bueno, aquí nuevamente queda claro que desde Ciudad Criminal estamos lanzando permanentemente alertas, estamos denunciando, estamos recordando el tema de la desaparición forzada, el tema de los desplazamientos, el tema de los despojos. Hoy queda claro para las autoridades, primero, que con cuarentena y sin cuarentena el crimen actúa. Segundo, que hay una reconfiguración del crimen en la parte alta de la comuna 16 Belén, corregimiento de Altavista, y los antiguos enemigos vuelven y se juntan para golpear a Joaquinillos y golpear a Ñeque. Estamos ahí, y aliados ahora con la capilla. Lo otro, que ya terminó la purga al interior del grupo adscrito a la AGC o Clan del Golfo, en el barrio Bolsa, ya terminó la purga, ya tienen nuevos mandos y demás. Y lo otro es que llevamos más de 2 años denunciando que hay un despojo muy fuerte y hay un desplazamiento forzado constante o permanente en la parte alta de Comuna 16. Todavía esperamos que la administración municipal se pronuncie, todavía esperamos que la institucionalidad en su conjunto tenga en cuenta esto. Análisis Urbano, Ciudad Criminal, no hace esto por joderle la vida, digámoslo así, disculpen las palabras, al alcalde, sino para que reaccione, para que le presten atención a esto, porque definitivamente estamos en una ciudad criminal. Muchas gracias a ustedes.